Chicos, muy buenos días. Les saluda cordialmente la miseria, haciéndoles llegar pues un capítulo más de la biología. Esta semana corresponde el tema de la biocenosis. Vamos a hablar entonces acerca de la biocenosis. Sin antes reciban un cordial y caluroso saludo de parte de Sumis. Entonces, empecemos. ¿Qué es la biocenosis, chicos? La biocenosis viene a ser una palabra que viene de dos voces griegas. Viene a ser bio de vida y cenosis de comunidad. En otras palabras, es el conjunto de seres vivos que forman pues o que viven en un mismo tiempo y en un mismo lugar. Poblaciones que viven en un mismo lugar, en un mismo tiempo. Podemos ser plantas o pueden ser plantas y pueden ser animales. Vamos a ver, el tema de hoy en especial corresponde pues a hablar acerca de las relaciones biológicas. Las relaciones biológicas son de dos tipos. Vamos a aprender hoy las intraespecíficas y las interespecíficas. Efectivamente, las intraespecíficas se da entre individuos de la misma especie. Entonces, si queremos nosotros diferenciar, vamos a poder tener que ver que se da entre individuos de la misma especie. ¿Cuál? Las intraespecíficas, efectivamente, las intraespecíficas. En cambio, las interespecíficas, pues, se da en organismos de diferentes especies. Ahí está, diferentes especies. Ahí está. Intra es entre las mismas, inter entre diferentes. Esas son las dos relaciones biológicas que están dentro de la biocenosis. Antes de poder entrar a este capítulo, recordemos que la biocenosis es la parte con vida de la comunidad, parte con vida que corresponde a las plantas, a los animales, a los hongos, a los protozoarios y a las bacterias. Entonces, teniendo en cuenta eso, que ya es la parte viva, vamos a ver qué relaciones hay dentro de esa parte viva. Y es lo que estamos hablando hoy. Relaciones intraespecíficas y relaciones interespecíficas. Ahora nos vamos a centrar pues en esta parte, en las relaciones intraespecíficas. Esto nos corresponde hablar el día de hoy. Dentro de las relaciones intraespecíficas, o sea, en organismos de la misma especie, vamos a encontrar dos tipos de relaciones, positivas y negativas. Recordemos que se parece mucho a una familia. En la familia nosotros nos llevamos mucho mejor con algunos miembros de la familia, ¿verdad? Puede ser mamá, puede ser un hermano, un tío, tal vez un sobrino, de repente, ¿no? De acuerdo a la relación que tenemos, entonces puede ser positivas o puede ser negativas. Por ejemplo, en la familia también nos podemos llevar mal con alguna tía, algún tío, entonces es lo mismo que ocurre acá. Entonces también vamos a encontrar dentro de la biocenosis, dentro de la parte viva, relaciones positivas y relaciones negativas. Recordemos que a las relaciones positivas también le podemos llamar asociación. ¿Y qué es una asociación? Vienen a ser las asociaciones son relaciones intraespecíficas positivas. Son organismos de la misma especie que se favorecen. Esta es la palabra clave. Se favorecen acá. Entonces, las relaciones intraespecíficas, las asociaciones, en otras palabras, ¿qué vienen a ser? Vienen a ser, pues, relaciones intraespecíficas positivas, o sea, se favorece. Muy bien, vamos a hablar acá con más detalle esta parte. Miren, recordemos que acá hay varios tipos. Hay relaciones positivas, pues, o asociaciones positivas, familiares, hay coloniales, hay gregarias y hay estatales. Pero mis, esto es solamente en la misma especie, sí, porque es una relación intraespecífica. Solo esto estamos hablando el día de hoy. Entonces, bueno, en el capítulo de hoy, porque vamos a hablar de la otra relación también. Entonces, ahora solo corresponde a esta parte, a eso, intraespecíficas positivas llamadas asociaciones. Muy bien. Hay familiares. Los individuos presentan lazos consanguíneos. O sea, una asociación familiar es la unión o la agrupación de individuos de la misma especie, pero que son familias. Aquí tenemos a los pingüinitos, por ejemplo. Las coloniales son individuos provenientes de un mismo progenitor. Recordemos que en el ecosistema marino, la biocenosis marina, hay corales.
Los arrecifes de coral vienen a ser unos animalitos que provienen de un mismo progenitor y se van a formar así, miren. Los corales, las esponjas, van a formar los arrecifes de coral. Y ellos forman colonias, un grupo de prácticamente seres vivos que provienen de un mismo progenitor. Vamos con las asociaciones gregarias. Las asociaciones gregarias corresponden a un grupo de animales que conviven pero no son familia. Por ejemplo, los elefantes, al hacer su manada, realizan pues la unión de varios elefantes que no son familia, pero que se unen con un solo fin. Más adelante vamos a ver a las asociaciones estatales, ¿ya? Y las negativas están pues las competencias, ¿ya? Organismos de la misma especie que compiten. ¿Cuál es su palabra clave acá? Competencia, competir. Entonces vamos a marcar esta parte, la competencia. Vamos a ver que hay competencia por el alimento, por la luz, por las hembras y por el territorio. Entonces vamos a continuar hablando de cada uno. Bien, acá ya tenemos pues de forma más clara lo que vamos a hablar. Las relaciones intraespecíficas son asociaciones o relaciones positivas. Es frecuente en algunas poblaciones la formación de agrupaciones transitorias o permanentes con la finalidad de ayudarse. Entonces acá las especies se dan la mano. Vamos a ver a las relaciones familiares. Se establecen relaciones de reproducción o de cuidado de la prole. Las familias. Existen varios tipos, por ejemplo, parentales monógamas, macho y hembra con sus crías. Las parentales polígamas, un machito con varias hembras y sus crías. ¿Ya? Por ejemplo, una relación familiar es el león, ¿no? El león, el macho alfa, y tiene, o un lobo que está cuidando de la manada y tiene varias hembras y sus crías. Vamos a ver a las relaciones matriarcales, una hembra con sus crías nada más. Bien, este es el tipo de relaciones familiares. Vamos a ver a las gregarias, es vida en grupo. El grupo es un conjunto de individuos que desarrollan actividades comunes, tienen comportamientos semejantes. Las ventajas de la vida en grupo son numerosas, o sea, ¿para qué se unen? ¿Por qué viven en grupo? ¿Por qué necesitan defenderse ante el ataque? Ah, defensa ante el ataque, sí. Defensa contra las inclemencias del tiempo, o sea, de repente comienza a descender mucho la temperatura, ellos comienzan a juntarse para brindarse calor. Mayor facilidad para procurar alimento. Entonces, en grupo ellos pueden conseguir el alimento mucho más fácil y mucho más rápido. Con ese fin también se pueden juntar en grupo y favorecen la reproducción, pues al vivir en grupo hay muchas hembras, muchos machos que pueden favorecer la reproducción. Las relaciones estatales o sociedades son un tipo de relaciones positivas. Sin embargo, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la finalidad? La sociedad está integrada por un conjunto de individuos que se comunican entre sí, por medio de diversos estímulos, y entre los que existen una especialización de tareas y una jerarquía social. Los casos de organización social más elevadas se dan en la hormiga, abeja y avispas. Se dicen estatales porque aquí hay como un estado. Está la reina, están las obreras y están los zánganos. Eso se da pues en hormigas, abejas y avispas. Las tareas van a repartirse de acuerdo a la jerarquía social. Por ejemplo, la reina no sale de la colmena a traer polen, no, eso se encargan las obreras, netamente las obreras. A la reina la mantienen como una reina, la tienen bien cuidada, sin embargo su función es poder dar huevos y aparearse para que pueda seguir la construcción y el trabajo en la colmena. Lo mismo se da en las hormigas y en las avispas. Y están pues acá los zánganos, las abejas macho. Estas abejas macho se dice zánganos porque no hacen nada. Su única función es la reproducción. Incluso cuando se reproducen se mueren todavía y se mueren muy felices. Entonces en el momento de la interacción les voy a dar más ejemplos de este tipo de relaciones estatales. Las relaciones coloniales, pues, la población de individuos se asocia de manera extrema, de modo que llegan a formar una unidad, o sea, un organismo común. También puede haber división del trabajo o una simple unión defensiva, en el caso de los corales y los pólipos. Acá pues tenemos acá los ejemplos que habíamos visto, familiares, están los pingüinos,
coloniales, como vimos los corales, los pólipos, las esponjas marinas, las hidras. Gregarias están los elefantes y estatales están las abejas, las hormigas, ¿ya? Que donde hay división de trabajo. Entonces, si hay alguna duda, en el momento de la interacción vamos a aclararla. Vamos a ver a la competencia. Son relaciones negativas. Dice, cuando algún elemento vital como la luz, el agua, el alimento o el espacio no existe pues en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de todos los individuos de una población, se establece entre ellos una lucha o competencia. Estas asociaciones pueden ser de diversos tipos, por ejemplo, lucha o competencia por el alimento. Cuando los recursos escasean o cuando aumenta el número de individuos de una población, la lucha por conseguir el alimento es cada vez mayor. De este modo se va eliminando a los más débiles o los menos adaptados. También hay lucha por la luz. Pero nosotros no podemos luchar por la luz y la luz llega para todos. Esto se da en plantas. Miren chicos, las plantas buscan la luz para poder desarrollarse. Muy bien, también hay competencia por las hembras. Algunos animales, como los lobos de mar, cuidan a sus hembras y no permiten que otros machos entren a su territorio y cortejen a sus hembras. No permiten que quiten a sus hembras. Pelean por las hembras, hay competencia por hembras. Y por el territorio, ya aquí están los territoriales, los perros, por ejemplo, ya se asocian a la búsqueda de alimento o la reproducción. Cada especie utiliza señales específicas como olores o sonidos. Un ejemplo, cuando un perrito está en celos, ¿ya? Va y comienza a orinar ahí en la pared, en el árbol. ¿Qué significa? Que está marcando su territorio. Este es mi territorio, no lo vas a tocar. ¿Ya? Igual en otras especies se ve que hay competencia por el territorio. ¿Ya? Aquí tenemos pues competencia por el alimento, por la luz, por las hembras y por el territorio, con caso de los perros. El alimento, los leones, cuando hay la manada crece demasiado, los leones comienzan a pelearse entre ellos, a competir entre ellos por el alimento. Las plantas, de acuerdo a la zona donde están, muchas veces prefieren crecer y ahogar a la otra planta o tapar con tal de obtener la luz. De las hembras, acá están los lobos de mar, y por el territorio, los perritos. Vamos a ver ahora el siguiente capítulo, es una competencia interespecífica. Se da pues en animales de diferentes especies. O sea, la competencia aquí es entre perros, acá es entre lobos, aquí entre leones, entre las plantas del mismo tipo, la misma especie, pero acá en las interespecíficas ya se da en diferentes especies. Y efectivamente hay dos, las positivas y las negativas. Las positivas favorecen pues la sobrevivencia o supervivencia del individuo. En cambio, la negativa la perjudica. Vamos a ver que las positivas, ejemplo, hay mutualismo, hay protocooperación. En las negativas hay parasitismo y hay competencia. Vamos a hablar acerca de las positivas. Ejemplo de las positivas está el mutualismo, en el cual ambos organismos se benefician y existe dependencia. En la protocooperación también ambos se benefician, pero no existe dependencia. Acá no hay dependencia. En el comensalismo, un organismo se beneficia del otro, pero no le afecta al otro. Y aquí está el tiburón y la rémora, ya que es un pececito. Inquilinismo, un organismo vive sobre otro o dentro de aquel. No lo perjudica tampoco. Por ejemplo, el cangrejo ermitaño, el pez gatillo y el pepino de mar. Vamos a explicar cada ejemplo. Las negativas, la unión de estos organismos perjudica la supervivencia del otro. Por ejemplo, parasitismo. Cuando un individuo vive a expensas del otro. Una pulga con un perro, por ejemplo. La pulga le daña, vive sobre el perro, pero le está dañando al perrito. La competencia, dos individuos luchan por el mismo nicho ecológico, ya son depredadores ambos, ejemplo el león y la hiena. Tenemos a la depredación, ya los animales acá dependen de otro, la lechuza con el ratón es para alimentarse, uno es depredador, el otro es presa. Y el amensalismo es cuando están dos individuos, pero uno libera sustancias para que el otro no crezca. Vamos a ver a más detalle por acá. Muy bien. Vamos a ver las relaciones interespecíficas, son las que se llevan a cabo entre organismos de diferentes especies.
Dependiendo de la relación, esta puede ser favorable, desfavorable o indiferente a los organismos participantes. Chicos, por acá vamos a ver este tipo de relaciones. Cuando le favorece, vamos a colocar un signo más positivo. Cuando no le favorece, le perjudica, un signo negativo. Y cuando no le afecta, ni le favorece, ni le perjudica, vamos a colocar 0. No entiendo, Miss. Ven acá, acá te voy a explicar. Mira, vamos a hablar en primer lugar el tipo de la interacción. Primero está el tipo, pues, de la competencia. La competencia es cuando la especie A no se beneficia y la especie B tampoco se beneficia. Hay dos especies y ambas no se benefician. ¿Por qué? Porque aquí compite. Entonces, vamos a leer, dice, individuos de especies diferentes utilizan el mismo recurso, actuando cada especie desfavorablemente sobre la otra. Se compite por alimento, por agua, por luz, por espacios o sitios de nidificación, por pareja, por hembras, etc. Vamos a ver acá el tipo de competencia, también hay entre organismos de diferentes especies. Pero habíamos visto competencia en la intraespecífica, ¿no? Sí, exacto. Bien, vamos a ver, esto debería ser interespecífica, no es intra, es inter. Vamos a corregir acá. Ajá, acá. Esto es interespecífica. Ajá, ahí lo vamos a colocar. Ahí está, interespecífica. No nos permite borrar el otro. Ya, a ver, vamos a ver de qué forma corregimos mejor esta parte. A ver, vamos a probar otro método. A ver, borrar todos los dibujos. Ahí está. Ya vamos a probar entonces el otro método. Ya vamos a dibujar entonces, ok. Inter, aquí es inter. Tampoco da. Yo tengo que tener un buen pulso, pues, muchachos, acá. Delgadito. Entonces acá voy a colocarle de azul para que se note mucho mejor. Ya, a ver. Ahí se ve mejor, no me equivoco. Interespecíficas, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar entonces. La competencia, estábamos hablando, ninguno se beneficia, uno quiere para él, el otro también quiere para él, ambos se perjudican, menos. Vamos con la depredación. Uno se va a beneficiar, por eso está más la especie A, y la especie B se va a perjudicar. Vamos a leer lo que dice. Una especie captura, o sea, el depredador o el predador, y se alimenta de otra que es la presa. Aquí, ¿quién pierde? La presa. Pues si yo soy una cebra, me atrapa y me come un león, yo voy a perder. Por eso que la especie B pierde. En cambio, la especie A, si yo fuera una leona, me lo como a la cebra, yo gano. ¿Está bien? Por lo que la primera resulta beneficiada y daña a la otra. También se considera predación a la ingestión de pequeños animales por plantas carnívoras o por hongos. Entonces las plantas carnívoras también hay un tipo de depredación. Cuando una planta carnívora se come a una mosquita o un insectito, hay un tipo de depredación. Vamos a ver acá los tiburones que atacan a los peces, los gatos y los ratones, plantas insectívoras, ya un tipo de plantas carnívoras, murciélagos y polillas. Los murciélagos se lo comen a las pobres polillas. Es un tipo de depredación. Muy bien, ya me estás entendiendo. Vamos a ver a la cooperación. En la cooperación, uno se beneficia y el otro también. Las especies forman una asociación que no les es indispensable, o sea, la cooperación o la protocooperación pueden vivir por separado. O sea, si, por ejemplo, vamos a ver acá, pero que les brinda alguna ventaja. Por ejemplo, la nidificación colectiva de varias especies de aves. Hay ciertas aves que se juntan con otras de diferente especie y hacen nidos, comienzan a hacer nidos. Ambas se ayudan, ambas cooperan para lograr el mismo objetivo. Pero si estas se separaran, ¿podrían sobrevivir? Por supuesto. La especie A puede hacer su nido en otro lugar sin ayuda de la especie B. Igual esta puede hacer sola su nido sin la ayuda de la especie A. Solamente se juntan para cooperar y hacer la nidificación colectiva y para que ambos se beneficien. Vamos a ver acá el parasitismo. El parasitismo, pues, es una relación interespecífica en la cual uno se beneficia y el otro se perjudica.
Dice, se da cuando una especie se beneficia de otra, viviendo dentro, si es dentro se llama endoparásito, o fuera si es un ectoparásito del huésped. La especie parásita inhibe el crecimiento, no le permite crecer, en otras palabras, o la reproducción del hospedero, y a veces le provoca la muerte. Entonces, los parásitos, por ejemplo, hongos y bacterias, pueden atacar a los animales y a los vegetales. La tenia en el organismo, las pulgas, los piojos, los protozoarios que se aprovechan de otros individuos. Los piojos, chicos, son animalitos, son insectos que muchas veces han vivido en nuestra cabeza. Entonces, cuando aparece un piojo, va a empezar a vivir encima del cuero cabelludo del ser humano, se va a alimentar de su sangre, encima lo va a perjudicar, no le va a dejar sin nutrientes, todo débil, y vive de esa forma. Es un parásito porque solo él se beneficia, el otro lo perjudica, ni siquiera no le causa daño, le causa daño. O la pulga y el perro, o las ascaris lumbricoides, las tenias en el ser humano. Viven de tus alimentos, viven de ti, te perjudican. Ese es un parasitismo. Vamos a ver por acá, si tienes alguna pregunta, anótalo y en el momento de la interacción me lo haces saber. Vamos a ver acá el mutualismo. El mutualismo, pues, ¿por qué dice más? Porque ambas especies se van a beneficiar. Dice, es la asociación íntima de largo plazo entre organismos de dos especies diferentes con beneficio recíproco, o sea, ambos se benefician. Cada especie necesita la presencia de la otra para sobrevivir, para crecer y para reproducirse. Viven en simbiosis. Entonces, la unión, acá hay dependencia. Una no puede vivir sin la otra. Por ejemplo, los líquenes tienen el mutualismo. Ya es la asociación de un alga que le proporciona clorofila para la fotosíntesis y un hongo, y el hongo le aporta la humedad. Entonces, el líquen es una especie de plantitas ya que viven encima de las piedras. Eso es un tipo de mutualismo. O también pues las bacterias y las leguminosas. Por ejemplo, hay bacterias que viven que se llaman Rhizobium y viven pues en las raíces de lava. Y ambos aportan, pero una no puede vivir sin la otra. Ambos se necesitan. Esa es la diferencia entre el mutualismo y la cooperación o protocooperación. Vamos a ver con el comensalismo. Uno se beneficia y el otro pues no se perjudica ni se beneficia, no le pasa nada. Por ejemplo, una de las especies se beneficia y la otra ni se beneficia ni se perjudica. Los organismos comensales ejercen unos sobre otros coacciones de tolerancia recíproca. Vamos a ver a los crustáceos dentro de alguna concha de algún molusco, los anélidos marinos y los cangrejos, las plantas epífitas, los tiburones y rémoras. Hay un pez que prácticamente vive encima del tiburón. ¿Y por qué vive ahí? Para que lo proteja y para que le ayude a viajar de un lado a otro. Sin embargo, el tiburón y la rémora, el tiburón es el que prácticamente le ayuda. La rémora, se ve beneficiada, pero el tiburón no le pasa nada. Es más, si se va la rémora, el tiburón igual. Si se queda la rémora, el tiburón igual. Lo mismo con algunos crustáceos. ¿Por qué algunos crustáceos se meten dentro de las conchas? Por protección. Ah, entonces va a haber una especie de protección acá. Efectivamente. Entonces, si se va el crustáceo, el molusco sigue. Si se queda, el molusco sigue, no le perjudica ni se beneficia. Vamos a ver al amensalismo. Uno se perjudica y el otro no le pasa nada. Dice, la especie llamada mensal resulta inhibida en su crecimiento o reproducción, mientras que la otra, la inhibidora, no resulta alterada. Por ejemplo, las hierbas impiden el desarrollo de otras plantas. Animales ovinos que al buscar los alimentos destierran lombrices, las que son ingeridas por aves. Entonces, por ejemplo, en los ovinos que buscan los alimentos, hay algunas ovejitas que se comen el pasto, la alfalfa, y al momento de arrancar la hierba, desentierran a las lombrices. ¿Quién se ve perjudicada? La lombriz. En cambio, el otro no le pasa nada, sigue comiendo, buscando su alfalfa. ¿Ya? Entonces, pero las lombrices sí son ingeridas por las aves. O estas hierbas que crecen, que comienzan a crecer y impiden el desarrollo de algunas plantas. A la hierba no pasa nada, sigue con su crecimiento, no le afecta ni le perjudica. En cambio, la que se ve afectada es la planta más grande, se va a ver afectada por las hierbas.
Vamos a ver al neutralismo, ya es un tipo de relación donde no pasa nada, ni la especie A se beneficia ni se perjudica, ni la especie B, no les pasa nada a nadie. Por ejemplo, no hay daño o no hay beneficio ni perjuicio para ninguno de los dos organismos. Las dos especies son independientes, no tienen ninguna influencia entre sí. Por ejemplo, la lombriz de tierra y un insecto. No hay ninguna relación entre ellos, están neutros. Las ardillas de los bosques y los topos. También es neutro, ni se benefician ni se perjudican nada. Viven en paz y armonía. Entonces, chicos, eso es lo correspondiente a la clase de hoy. No se olviden, si tienen alguna pregunta, me lo hacen saber. Estudien y nos vemos en el momento de la interacción. Eso es todo por hoy. Bye bye, nos vemos.